Buenas noches. Hoy definitivamente nos encontramos aquí en el hoyo de Friusa, ante una comunidad que se siente desposeída, una comunidad que se siente en luto, en llanto, en tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque no coincide ni comprende cómo puede ser que todavía a esta altura del juego no se haya resuelto el problema de la transportación de nuestros hermanos haitianos en este destino turístico de Verón Bávaro Punta Cana. Ayer fuimos víctimas de un accidente atroz que ha dejado enlutecido a este destino turístico de Verón Bávaro Punta Cana. Y todavía nuestros hermanos se preguntan ¿por qué razón? ¿Por qué razón si lo único que hacemos es trabajar, levantarnos día tras día a trillar el futuro de la República Dominicana a través del trabajo? ¿Por qué razón nos transportan como si fuéramos animales? ¿Por qué razón nos transportan como si fueran bestias? Ayer hubo un accidente terrible donde un camión con más de 50 personas que salía de la obra, señores, fue embestido por una guagua, donde murieron muchísimas personas. Y quieren decirnos a nosotros a esta altura del juego que solamente 5 personas murieron. Aquí todo el mundo sabe por los videos que existen que no fue una, ni dos, ni 3 personas que fallecieron en ese accidente de ayer. Y no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Señores, ¿ustedes creen que 1 o 5 personas fueron que fallecieron? Miren, hoy nosotros fuimos al lugar de los hechos y lo único que quedó fue esto que usted está mirando del camión. Miren, eso que usted está mirando del camión, eso fue lo que quedó. ¿Ustedes creen que un camión de Daihatsu, un cama larga grande, que se haya desbaratado, que nada más quedara esto, miren la placa, ¿ustedes creen que solamente 5 personas fallecieron? No. ¿Ustedes creen que 5 personas nada más fueron los que fallecieron en un camión que mire qué fue lo que quedó? Para decir las autoridades que todavía los familiares están por donde quiera buscando a sus heridos, buscando a sus muertos, y muchos de ellos no aparecen. Nosotros a través de esta comunicación queremos que se esclarezcan los hechos. Nosotros queremos que se entienda que estamos cansados de que sean transportados como si fueran animales nuestros hermanos constantemente hacia la construcción. Yo voy a dejar a varios compañeros nuestros que se puedan expresar y que digan con claridad, con exactitud, que son parte de los constructores, de cuál es la situación que se está presentando en este destino turístico. Vamos a hablar con